Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Nuevamente el doctor Félix Loza es docente también de nuestra institución, docente emérito, precisamente de la asignatura de cardiología. Así es que muchos de los que son cardiólogos en nuestro medio han seguramente algún momento pasado, claro, son menores a ti, por supuesto. Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Félix? Muchísimas gracias, como siempre. Omar, encantado de estar en el programa y acompañarte para hablar del corazón, que es algo que nos interesa a todos. Sí, yo quiero en este momento agradecer, hace un mes yo tuve un infarto de miocardio agudo, así es como se llama, y bueno, gracias a la pericia y a la oportuna atención del sector médico seguramente estoy todavía aquí. Así es que por eso quise hablar además del corazón en estos 2 días. ¿Cuán importante en nuestra salud es el corazón? Bueno, muchas veces se habla de que tenemos el inconveniente de creer que el corazón está a la izquierda. Sí. La mayor parte de la gente lo cree. Pero siempre se dice, para llegar a tu pregunta, sí, que tenemos órganos pares. Tenemos 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, 2 riñones y tenemos órganos impares. Sí. Y los órganos impares tienden a estar al medio, entre los 2 pulmones, por ejemplo. Si un pulmón llegase a fallar, si un riñón llegase a fallar, el otro va a compensar. Va a tener un poco de conflicto, pero va a compensar. ¿Qué es lo que pasa si falla un órgano único? ¿Qué pasa si es que el único que tenemos tiene algún grado de disfunción? Lo que hay que hacer es tomar las cosas con pinza, porque realmente hay que minimizar los riesgos, dado que lo tenemos solo a él. Sí. Entonces, ¿cuán importante es? Es trascendental, es vital, es imprescindible, de tal manera que hay que darle toda la atención antes de enfermarse y hay que darle más atención todavía después de enfermarse. ¿Cuáles son los factores que condicionan que uno se pueda enfermar? Porque hay varias enfermedades cardíacas. Claro que sí. ¿Cuáles son, primero, cuáles son las estructuras de enfermedad? Porque hay adquiridas y al parecer congénitas. Hay un poco más en el corazón. A ver. Normalmente, y eso se da en cátedra, hay enfermedades con las que la persona nace, que se llaman enfermedades congénitas del corazón y a veces no está dentro del corazón, está fuera, pero repercute en el corazón. Pasa. Nace uno con esto, cosas gravísimas, cosas que son incompatibles con la vida y otras que no se detectan hasta muy tarde. Es posible, hasta después de los 40 años, incluso uno puede tener una enfermedad cardíaca con la que nació y no se dio cuenta, y nadie se dio cuenta también. Esa es una posibilidad. Sí. Y la otra, que tú decías, adquirida, que adquiere después. Sin embargo, en el corazón hay una parte más que es llamativa. Además de adquirido, hay lo degenerativo. A medida que nos vamos haciendo mayores, las cosas cambian. Y el color de nuestro cabello cambia, nos salen lunares, nos salen arrugas y el corazón también degenera e involuciona. Entonces, en el corazón hay congénitas, hay adquiridas y dentro de las adquiridas hay una que es senil degenerativa porque el abuelo, la abuelita, deposita calcio además y lo endura el corazón. Entonces, es un grupo al que hay que tener mucha atención. Ya, ahora, claro, yo me imagino que cada una de las diferentes formas de enfermedades que puede tener el corazón, en algunos casos seguramente tienen la posibilidad de ser atendidas. Hay otras que... Definitivamente no. Todo esto pasa por los síntomas. Sí. Hay enfermedades que tienen síntomas y hay otras que no. Me explico, nace una guaguita que tiene un defecto, nació con algo que debería estar cerrado pero no se cerró. Entonces el bebé no se da cuenta nunca, la mamá y el papá no saben, ven alguna cosa, la guagua se pone azul, la guagua se pone blanca, llora mucho, transpira mucho, la llevan al médico y dependiendo del grado de entrenamiento y capacitación que tenga, a lo mejor para alguno el orificio que tiene ese bebé está sonando porque la sangre pasa de un lado a otro. Pero esto depende de qué tan perito, tan experto sea quien lo escucha. Porque para algunos puede pasar completamente desapercibido y para otros es absolutamente evidente. Todo tiene que pasar por la curva del audiograma humano, por capacidades individuales. Tú y yo sabemos que hay un Messi para cada cosa. Sí. Entonces se necesita tener cierta pericia para tratar de llegar a diagnósticos. A veces no hay síntomas y a veces el síntoma es el último. ¿Por qué? Porque hay enfermedades
esas que en el Gran Chaco boliviano le dicen muerte repentina, gente que debuta con muerte y que no ha habido manera de hacerle el diagnóstico previo. Entre ese no siento nada y ese que muere de súbito hay una gama enorme de síntomas, desde los más sutiles hasta los más evidentes, pero hay que consultar. El otro tema tiene que ver con el hecho de que en las llamadas adquiridas y particularmente en el modelo de sociedad que tenemos en este momento, es decir, seguramente donde el consumo de alimentos se constituye en un terrible y nocivo elemento, la vida urbana que puede ser estresante, etc. Todo ese escenario generado, ¿qué características tienen regularmente? Nosotros estamos sometidos a estrés todos los días, de todo tipo, social, laboral, familiar, personal. Es algo que no se puede quitar. Sin embargo, hay algunas cosas que están atentando, como tú dices bien. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que fuma. No fumamos en Bolivia como se fuma en otras partes. Sí. El tabaquismo existe, pero en una proporción menor. Sin embargo, es un factor de riesgo en mujeres. Muchas mujeres creen que la primera causa de muerte, la primera causa de enfermedad en el sexo femenino son enfermedades ginecológicas, y no es verdad. La primera causa de muerte aquí y en el mundo son enfermedades cardíacas en la mujer, porque que un hombre fume es absolutamente distinto a que una mujer fume. Es mucho más peligroso que una mujer fume, por una cuestión estrogénica, hormonal de las señoras. Entonces, el mismo agente causa diferentes efectos en el corazón. Lo que tú decías, la comida chatarra ha aumentado mucho, el sedentarismo y los atletas de fin de semana. Hay gente que cree que por correr el sábado o el domingo o los 2 días ya resolvió el problema del ejercicio, y es al revés. Hay que hacer actividad física de lunes a viernes y hay que descansar el sábado y el domingo. Las cosas se han cambiado, y para esto programas como el tuyo son de interés terrible, porque se socializa lo que está mal. Claro. Tenemos una particularidad en la culinaria boliviana. Nos gusta mucho la comida que tiene básicamente fideo, papa y arroz. Sí. Y se mezcla a veces los tres. De hecho, no se debe comer más de uno. Se tiene que racionalizar cómo se come. Pero uno de los grandes problemas es la educación. Y la educación pues ha llegado hasta cierto lugar, y la pandemia nos ha jugado en contra, porque hemos empezado a ver mucha más tele, generar mucha más, digamos, no ociosidad, pero hemos empezado a ser un poco más sedentarios. Y el estrés, el tabaco, los cambios hormonales, los nuevos estilos de vida, la cantidad de sal, la tendencia creciente a ser absorbido por la tecnología, entonces todo eso nos juega en contra. En algún momento escuché que incluso el dormir, porque en el dormir el cuerpo reacomoda determinados químicos, etcétera, sintetizadores que se constituyen en un verdadero y valioso elemento para una vida saludable. Por supuesto que sí, Omar. Desde hace mucho tiempo se sabe que los grupos poblacionales, digamos, extremos, las guaguitas chiquititas duermen todo el día. Sí. Los adolescentes duermen como si no hubiera un mañana. Sí. Ese periodo les sirve a ellos para crecer. Hay la hormona del crecimiento que se activa únicamente con la guagua durmiendo o con el adolescente durmiendo. Entonces, si las señoras ven que su hijo adolescente está durmiendo mucho, pues hay que dejarlo dormir, va a crecer. Pero lo que tú dices es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que al dormir acomodas lo que estaba desacomodado, y de hecho es un criterio diagnóstico el cómo duermes y si roncas o no al dormir. Sí. Porque si tú roncas puede significar que estás teniendo pequeños microsueñitos. Sí. Y que tú mismo te estás despertando sin darte cuenta, y no estás hilvanando un sueño completo durante toda la noche, sino tienes 10 o 15 sueños durante toda la noche y no descansas. Entonces, la salud cardíaca pasa, además de la salud del sueño, aunque parezca mentira, por la salud oral, por cómo cuidas tus dientes, porque de ahí también pueden venir los infartos. Pero ¿cómo qué, por ejemplo? La salud oral, porque al cepillarnos los dientes, en algunos casos, pues producimos algún grado de eliminación de bacterias que siempre se acumulan. Sí. Estas bacterias pueden ingresar dentro del torrente circulatorio, se llama bacteremia transitoria, al cabo de 20 minutos ya no queda ni una, el sistema de defensa ha aniquilado todas, pero se pueden generar
anticuerpos, se pueden generar inflamación. La inflamación asienta sobre el azulejo, si me permites, que recubre los vasos, se estanque en algún lugar y a partir de esa pequeña obstrucción se genera la formación de plaquetas, coágulo y un infarto. Entonces, somos un compendio que debemos contemplar hasta la salud mental, porque la depresión, que no es un estado de tristeza extrema, hasta la depresión es un factor de riesgo emergente para el riesgo cardiovascular. Claro, por eso que hay los enjuagues y todo que tienes que lavarte y parece toda una ceremonia en la noche, ¿verdad? Sí. Ponerte un minuto que hay que estar con el enjuague. Sí, el hilo dental y toda esa cosa, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué otros factores al margen de esto pueden condicionar un mal escenario para la salud? La genética, indudablemente. Nosotros somos fruto de la herencia. Hay gente que tiene una mayor tendencia a hacer algún tipo de enfermedad. Me explico muy rápidamente. Hay un problema que se da mucho en nativos bolivianos que bajan al llano y vuelven a subir y les da edema de pulmón, sí, ¿no? Que no es el soroche que le da al recién llegado, sí, es mucho peor. Y hay grupos poblacionales, por ejemplo, los hijos de descendientes judíos suelen hacer edemas de pulmón más severos porque hay una carga genética. Las personas que tienen un ascendente asiático pueden hacer un edema, una hinchazón, pero del cerebro. Se llama edema cerebral de altura. O sea, hay condiciones no solamente individuales, sino relacionadas con la altitud de la ciudad también, por ejemplo. Y hay enfermedades que se desarrollan a partir de problemas genéticos que tienen saltos generacionales. El abuelo tuvo un problema, los papás no, pero el nieto sí. Porque también hay que considerar la consejería genética, que está un poco dejada de lado, digamos, porque si somos sinceros, querido Omar, somos una sociedad todavía chica, somos una ciudad pequeña, tenemos 1 millón de habitantes, pero no nos podemos comparar a otras urbes que tienen 10 veces nuestro tamaño. Y que se han constituido elementos de cultura también, porque por supuesto, solo vamos a los diferentes especialistas, etcétera, cuando ya hemos sufrido algo fuerte. El problema, claro que sí. ¿No? Lo que pasa es que este es uno de los problemas. Somos una sociedad que cree que se le va a pasar. Es que yo pensé que se me iba a pasar, o sea, esto no parecía tan serio, pensé que se me iba a pasar. Y tenemos la costumbre, hoy es el Día Mundial del Corazón, pero nosotros ensalzamos el día y nos olvidamos del resto de la semana y del resto del mes y del resto del año. Ninguno de nosotros se hace un control preventivo para ver cómo anda mi colesterol, por ejemplo, porque lo que nosotros comemos es lo que a la larga nos va a hacer o beneficioso o perjudicial. Qué ilustrativo esto, nos hubiera gustado seguir, pero bueno, Félix, te vamos a volver a invitar para seguir desarrollando algunos de estos elementos. Por en cuanto, queremos felicitarte, hoy es el Día del Corazón y tú es con lo que trabajas, con lo que vives todos los días. Sí, sí, y el lema del Día del Mundial del Corazón de este año es un corazón para el corazón de los demás. ¿Qué es lo que pasa? Muy brevecito, Omar. Sí. Yo debo atenderte con todo el corazón. Tú eres un paciente del corazón, o cualquiera es un paciente del corazón. Hay que ponerle ánimo, hay que ponerle ganas, hay que ponerle corazón. Gracias otra vez. Gracias, Omar. Henry. Continúo compartiendo cartas sobre la mesa. Son las 21:02 en todo el territorio nacional. Televisión para ti.